Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámelos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Don Armando, continuando con este segundo bloque, hay algo preocupante, don Armando. Fíjese que desapareció, bueno, más bien fue secuestrado el periodista Gregorio Jiménez en Veracruz. Sí, fue un levantón. En un comunicado, las autoridades veracruzanas informaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado ha designado a Enoc Maldonado como responsable del caso, quien ya se encuentra en esta ciudad y estará al frente de las investigaciones. De acuerdo con el gobierno de Veracruz, desde que se tuvo conocimiento del hecho, se establecieron retenes en las salidas de Coatzacoalcos, se integraron grupos especiales de búsqueda y se ha dado parte a las autoridades ministeriales para que inicien las indagatorias de rigor. Autoridades estatales dieron a conocer que ya establecieron contacto con la familia del comunicador para brindarles todo el apoyo que sea necesario. O sea, periodistas protestan en Veracruz por la desaparición precisamente del reportero Gregorio Jiménez. Pues está bastante preocupante eso, porque ya son unas decenas de periodistas que han enfrentado ese problema en el estado de Veracruz, y entonces sí ya comienza a preocupar, temen que sea algo terrible lo que le ha pasado. Y bueno, por lo pronto el director de investigaciones ministeriales de la Procuraduría, Maldonado, informa que esta dependencia ya inició la averiguación previa, la averiguación ministerial, y señala que ya se desahogan las primeras líneas de investigación para establecer el móvil e identificar a los responsables del plagio. Pero todo el mundo se cuelga de esto, ¿verdad? Sí. Se cuelga la Procuraduría de esto, mandando a un responsable. La Comisión de Derechos Humanos también, ¿verdad? Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos también inició un oficio de investigación por la desaparición del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, ¿verdad? Que está reportado como secuestrado, como levantado, que lo levantaron, ¿verdad?, de una comunidad de Villa Allende, ya en el municipio de Coatzacoalcos, ni siquiera en la cabecera municipal, fue ahí en una colonia de Coatzacoalcos, ¿no? Y ya los compañeros periodistas de allá de Veracruz ya iniciaron una marcha de protesta, de la cual también moralmente nos unimos nosotros, claro, aquí, por la desaparición del compañero periodista Gregorio Jiménez. Pero dice aquí, fue reportado como secuestrado. Sí, secuestrado está. Dios quiera y aparezca vivo, ¿verdad? Porque desgraciadamente allá en Veracruz y en otros estados del país se ha visto que cuando un levantón a periodistas, hombres y mujeres periodistas, pues ya no regresan vivos, desgraciadamente, ¿verdad? Pues allá en Veracruz ha sucedido que hasta han entrado a casa de periodistas, adentro de las casas, y los han asesinado, ¿verdad? A ellos y a toda su familia. Pero qué triste, la verdad, es enterarnos de esta noticia, que allá en una comunidad, Villa de Allende se llama, municipio de Coatzacoalcos, fue secuestrado un periodista veracruzano de nombre Gregorio Jiménez. Bueno, pues esperamos que la autoridad escuche pues las demandas de los periodistas veracruzanos y las demandas de muchos periodistas de la República Mexicana, porque todos tenemos el deseo de que aparezca Gregorio Jiménez vivo y regrese con su familia. Ojalá que esta petición sea escuchada, se agilicen las indagatorias y se pueda dar una solución la más favorable a este problema del secuestro del periodista Gregorio Jiménez, con su aparición con vida. Por otro lado, Armando, fíjate que hoy se da a conocer también la renuncia de Francisco Rojas Gutiérrez, que era director general de la Comisión Federal de Electricidad, y que renuncia. Y entonces el secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell,
da posesión a Enrique Ochoa Reza como nuevo director de CFE. Ochoa Reza destaca que esta nueva etapa demanda una constante coordinación y comunicación con las autoridades de petróleos mexicanos. Reconoció el profesionalismo, responsabilidad y dedicación con que Francisco Rojas se desempeñó al frente de la comisión. Destaca que Ochoa Reza posee una gran formación académica y una vocación de servicio, de las que ha dejado huella en diversos ámbitos de la administración pública, y en los últimos meses fue un eficiente motor en el diseño e instrumentación de las reformas constitucionales en materia de energía, a las que contribuyó con inteligencia, dedicación y dinamismo. Así es, efectivamente, el día de ayer renunció Francisco Rojas a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, e inmediatamente, verá, dieron a conocer el nombre de su sucesor, ¿verdad?, que se llama Enrique Ochoa Reza, que es una de las gentes también muy cercanas al señor presidente de la República, desde que el señor presidente de la República era gobernador del Estado de México. Enrique Ochoa Reza es uno de los hombres del presidente de la República, pero aquí te voy a dar un dato. En un reporte que envió la paraestatal, verá, cuando era el año pasado, que bajo la dirección de Francisco Rojas, verá, un reporte que envió la paraestatal a la Bolsa Mexicana de Valores a finales del año pasado, informó que en los primeros 9 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal de Electricidad reportó pérdidas netas por 41,608 millones de pesos. En 9 meses, en los primeros 9 meses de este sexenio, la Comisión Federal de Electricidad reporta pérdidas netas por 41,608 millones de pesos. Pero no se sabe, esto tiene 2 lecturas, dicen los analistas políticos. O Francisco Rojas no supo administrar la Comisión Federal de Electricidad, o ese reporte se lo pidieron y que iba a servir para justificar que era necesaria la reforma energética. Pero bueno, ahora que se va, como dicen Enrique, como dicen la gente que se va Francisco Rojas, dicen que fue un excelente director. Fíjate, no sé qué pasa, pero cuando despiden a un secretario o a un funcionario, siempre dicen que es un excelente funcionario. Entonces, ¿por qué lo cambian? Esa es la pregunta, una pregunta que no tiene jiribilla. Pero si tú dices que alguien es excelente, pues seguramente nunca te vas a tomar la decisión de dejarlo fuera del trabajo, ¿verdad? Por supuesto, pero fíjate nada más estos datos. En los primeros 9 meses, 41,608 millones de pesos de pérdidas en la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Y a final de cuentas, yo quiero preguntarte a ti, quiero preguntarle a todas esas personas que nos escuchan, ¿quién va a pagar o quién paga esos 41,608 millones de pesos que se perdieron? Pues simple y sencillamente el consumidor. Sóbale un poquito más al recibo, ¿verdad? Y nadie pierde, ¿no? Pues sí, total, ¿qué importa, no? A nadie puede ganarle a la Comisión Federal de Electricidad con un recibo, ¿verdad? Porque algunas ocasiones a mí me lo dijeron, yo estuve peleando a través de Profeco, que Profeco no sirve ni ayuda para estas cosas, ¿verdad? Estuve peleando ahí que me había llegado un recibo por 3 veces más de la cantidad, pues simple y sencillamente me dijeron, es que usted consume mucha luz, no, pero me decían que no le bajen, porque si le reducen a usted algo, se lo cobran en los próximos 3 meses. Lo que reducen hoy se lo cobran en 3 meses. Te lo cobran, no, te suben. Sí, entonces, total, la Comisión Federal de Electricidad nunca pierde. Nunca pierde, pero reporta varios millones de pesos. Pues 41,608 millones de pesos de pérdidas, qué terrible. Cuando ya ni existe, cuando tiene más clientela, porque recordemos que ya no existe Luz y Fuerza del Centro. Así es. ¿No? Entonces, simple y sencillamente la Comisión Federal de Electricidad debió haber reportado ganancias, pero no pérdidas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues esas 2 preguntas que flotan en el aire, que Francisco Rojas era un pésimo administrador
o que simple y sencillamente ese reporte fue manejado para justificar que era necesaria la reforma energética que ya se dio. Muy bien. Fíjate, Armando, que la Organización de las Naciones Unidas acusa al Vaticano de violar la Convención de Derechos del Niño tras publicar un informe muy crítico en el que se le exige que denuncie a la policía a todos los pedófilos. En las conclusiones de un informe, el comité urge a la Santa Sede a apartar de inmediato de sus funciones a todos los autores conocidos y sospechosos de abusos sexuales a niños y denunciados a las autoridades competentes para que los investiguen y procesen. El informe ha sido publicado tras una audiencia celebrada el pasado mes en Ginebra, en la que miembros del comité compuesto por 18 expertos en derechos humanos de todo el mundo interrogaron a una delegación del Vaticano sobre su política de lucha contra la pedofilia. Al preguntársele si el informe acusa al Vaticano de violar la Convención de Derechos del Niño en lo que respecta a abusos sexuales, la presidenta del comité, Kirsten Sander, respondió: la respuesta es sí, hasta ahora han violado la convención porque no han hecho lo que deberían. En el informe el comité afirma que la Iglesia Católica no ha hecho aún lo suficiente para cumplir su compromiso de erradicar la pedofilia. Qué terrible acusación. Fíjate nada más que ya hubo una reacción inmediata del Vaticano, ¿verdad? Porque está molesto por la condena de la ONU sobre la pedofilia ahí al interior de la comunidad de sacerdotes. El Vaticano reaccionó con sorpresa e irritación ante la dura condena pronunciada por la ONU por seguir encubriendo casos de pedofilia dentro de la Iglesia, esto que han salpicado la institución desde hace décadas. Para el Comité de Naciones Unidas de los Derechos de los Niños, el Vaticano adoptó políticas que permitieron que sacerdotes, fíjate nada más que dice la ONU que el Vaticano adoptó políticas que permitieron que sacerdotes acosaran y abusaran durante años de miles de menores de edad, favoreciendo la impunidad de los culpables. Las críticas contra el Código del Silencio, le llaman, que reinó en el Vaticano para preservar el prestigio de la Iglesia, así como la petición de la ONU para que se abran los archivos sobre los obispos y pedófilos que ocultaron esos crímenes, fueron rechazados tajantemente por las autoridades de la Santa Sede. ¿Verdad? Pues yo creo que sí se deberían de entregar para que fueran juzgados, ¿verdad?, estos pedófilos, pero lo que dice la ONU, ¿verdad?, que hay un código de silencio para mantener el prestigio, ¿verdad?, de la Iglesia y no denunciar esos hechos, que esos hechos los estamos conociendo de hace apenas pocos años para esta fecha, ¿no?, que claro, corrieron las cortinas del Vaticano para mostrar eso, pero no sabemos que cuántos sacerdotes han sido ya juzgados o entregados, ¿verdad?, a las autoridades judiciales para que sean pues procesados. No creo yo que nada más en la Iglesia Católica suceda este tipo de cosas, sino también en otras iglesias ha de suceder lo mismo, pero el número de casos tan elevado que hay en la Iglesia Católica de pedófilos, de estos asuntos, pues es bastante elevado. Dice Monseñor Charles Cicluna, que es la principal autoridad de la Iglesia Católica durante la investigación de delitos sexuales cometidos por sacerdotes, que el número de clérigos expulsados por la Santa Sede probablemente cayó a unos 100 en 2013, desde unos 125 en el 2012. Y afirmó: el Papa Francisco no será indulgente con los sacerdotes pedófilos porque la verdad y la justicia son más importantes que la protección de la Iglesia, dijo este fin de semana el fiscal de delitos sexuales del Vaticano. Francisco, a pesar de su naturaleza piadosa, será muy duro con los sacerdotes pedófilos con el propósito de dejar atrás una crisis que el Papa definió el pasado jueves como la vergüenza de la Iglesia. Me he reunido con Francisco y he expresado una gran determinación para continuar con la línea de sus predecesores, dijo Cicluna, que trabajó en el Vaticano durante 17 años antes de ser nombrado obispo auxiliar en su natal Malta en 2012. Esto es muy interesante lo que dice Cicluna, porque se refiere al Papa
Francisco, que en realidad es un papa que pareciera que no le está interesando pues dar tregua a este tipo de temas y los está de alguna manera dando a conocer. Pero fíjate nada más, ¿verdad? Dice el mismo Vaticano que en los últimos 3 años cerca de 600 casos han sido denunciados anualmente, la mayoría por abusos cometidos entre 65 y 85, de entre 1965 y 1985. Pero fíjate nada más, 600 casos han sido denunciados anualmente. Me parecen pocos. Así es, sí, yo creo que sí, pero bueno, finalmente por algo se empieza, ¿no? Nos vamos a una segunda pausa, si son tan amables. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes.